El ciclo se presenta como una promesa envuelta en consuelo, no como una amenaza abierta, sino como una explicación aceptable al sufrimiento, al caos y a la repetición constante de la experiencia humana. La idea de la reencarnación ha sido transmitida durante siglos como un mecanismo justo, casi misericordioso. Vuelves porque aún no aprendiste, regresas porque todavía debes algo, encarnas otra vez porque el alma necesita pulirse. Bajo esta narrativa, cada vida se convierte en una lección pendiente y cada muerte en una puerta giratoria que nunca se detiene del todo. En múltiples culturas, religiones y corrientes espirituales, el mismo patrón aparece con distintos nombres, pero con una estructura idéntica. Karma, deuda espiritual, evolución del alma, aprendizaje cósmico. Conceptos distintos que apuntan a un mismo resultado, la continuidad obligatoria. El alma no decide, simplemente vuelve. Se le dice que es por su bien. Se le asegura que es parte de un orden mayor. Y así, la repetición deja de ser cuestionada y se convierte en ley. Dentro de este marco aparece uno de los relatos más poderosos y menos examinados de la experiencia humana, el llamado túnel de luz. Personas de distintas edades, países y creencias describen una vivencia sorprendentemente similar al borde de la muerte. Una sensación de desprendimiento del cuerpo, un tránsito por un pasaje luminoso, la presencia de figuras que transmiten calma, amor y aceptación. El mensaje suele ser el mismo: aún no es tu momento, debes regresar. Y el regreso se interpreta como confirmación de que el ciclo es real, correcto e inevitable. Pero hay un detalle inquietante que rara vez se aborda. La experiencia no ofrece elección consciente, solo dirección. No hay alternativas visibles, no hay bifurcaciones claras, no hay una pregunta explícita sobre el deseo del alma. El movimiento es automático, envolvente, emocionalmente persuasivo. La luz no se impone por fuerza, sino por atracción. Y aquello que se siente como amor puede ser, en realidad, el estímulo más eficaz para evitar la duda. Aquí surge la pregunta que incomoda, la que no suele formularse en templos ni seminarios espirituales. ¿Y si ese no fuera el único camino posible? ¿Y si la repetición no fuera una ley universal, sino un mecanismo aceptado sin resistencia? ¿Y si el ciclo no existiera para liberar, sino para mantener a la conciencia en un estado constante de retorno? La filosofía, la teología y la espiritualidad dominante han construido una narrativa cerrada donde el cuestionamiento se interpreta como ignorancia o arrogancia. Se enseña que dudar del ciclo es negarse a crecer, que desear salir es un acto de ego, que buscar una alternativa es una forma de miedo. Sin embargo, toda estructura que desalienta la pregunta merece ser observada con mayor atención. Existen relatos antiguos, fragmentos gnósticos, textos esotéricos marginales y testimonios contemporáneos que describen una realidad distinta. No hablan de un ciclo natural, sino de un sistema. No describen una escuela del alma, sino un mecanismo de retorno. En estas visiones, la conciencia no está evolucionando por repetición, sino desgastándose. Olvida en cada paso, pierde soberanía en cada vuelta, acepta condiciones que no recuerda haber elegido. El túnel de luz, bajo esta mirada, deja de ser una meta y se convierte en un filtro. Un pasaje que canaliza la conciencia hacia una opción única, descartando todas las demás. La sensación de familiaridad, la presencia de figuras reconocibles, el alivio emocional, todo cumple una función específica: desactivar la voluntad crítica del alma en el momento más vulnerable de su existencia. Este primer capítulo no busca afirmar una verdad definitiva, sino abrir una grieta en el relato aceptado. No pretende negar la reencarnación, sino cuestionar su inevitabilidad. Porque aquello que no puede ser rechazado, tampoco puede ser elegido. Y donde no hay elección, no hay verdadera libertad. La posibilidad de que exista algo más allá del ciclo no amenaza la espiritualidad, la expande. Introduce la idea de que la conciencia podría tener destinos no prescritos, salidas no anunciadas, estados de existencia no condicionados por la deuda ni por la repetición. Y si esa posibilidad existe, entonces la pregunta deja de ser si volveremos, y se transforma en algo mucho más profundo: ¿quién decide el regreso? Hasta aquí, solo se ha planteado el escenario. El ciclo, la luz, la narrativa dominante y la duda inicial. A partir de este punto, el camino se vuelve más incómodo, más desafiante y también más liberador. Porque cuestionar el sistema implica observar sus fundamentos, y observarlos implica aceptar que tal vez nunca fueron incuestionables.
El segundo nivel de esta exploración exige desmontar aquello que durante generaciones se ha presentado como incuestionable. No se trata de negar lo espiritual, sino de examinar la arquitectura que sostiene la idea del retorno constante. Cada sistema, incluso uno invisible, necesita una justificación. En el caso de la reencarnación obligatoria, esa justificación se apoya casi siempre en dos pilares: la deuda kármica y el supuesto crecimiento del alma a través del sufrimiento repetido. La noción de karma ha sido interpretada como una balanza perfecta. Todo acto genera una consecuencia, toda acción una reacción, toda vida una factura pendiente. Bajo este marco, el alma se convierte en una entidad eternamente endeudada, arrastrando errores de existencias anteriores que no recuerda, pagando culpas que no puede identificar conscientemente. La paradoja es evidente. Se exige responsabilidad sin memoria, aprendizaje sin recuerdo, evolución sin contexto. Este modelo plantea una pregunta esencial que rara vez se formula. ¿Cómo puede crecer una conciencia si cada vez que regresa se le borra la experiencia previa? En cualquier sistema de aprendizaje auténtico, la memoria es fundamental. Sin ella, no hay progreso, solo repetición. Sin embargo, en la narrativa tradicional, el olvido no solo es aceptado, sino justificado como parte del proceso. Se dice que recordar interferiría con la lección, cuando en realidad podría revelar la inutilidad del ciclo. La idea del sufrimiento como herramienta pedagógica refuerza aún más este esquema. Se enseña que el dolor refina, que la pérdida eleva, que la carencia despierta. Y aunque el sufrimiento puede generar conciencia en ciertos contextos, convertirlo en requisito universal plantea una lógica inquietante. Un sistema que necesita dolor constante para justificarse no parece orientado a la liberación, sino a la permanencia del conflicto. Algunas corrientes esotéricas antiguas, especialmente aquellas marginadas por las religiones dominantes, describen este proceso de forma muy distinta. En textos gnósticos, por ejemplo, el mundo material no es una escuela neutral, sino un entorno diseñado para distraer, fragmentar y agotar a la conciencia. La reencarnación, en estas visiones, no es una bendición, sino una consecuencia de la confusión. El alma vuelve no porque deba, sino porque no sabe cómo salir. Estas tradiciones hablan de un sistema organizado, no necesariamente maligno en términos humanos, pero sí funcional. Un entramado que recicla energía consciente mediante la repetición, manteniéndola ocupada, identificada con identidades temporales, atrapada en narrativas emocionales que refuerzan el apego. Amor, culpa, misión, deber. Conceptos elevados que, mal comprendidos, se convierten en anclas. Desde esta perspectiva, la idea de evolución espiritual dentro del ciclo resulta limitada. No se evoluciona hacia la libertad, sino hacia una versión ligeramente más tolerable del mismo encierro. Mejores vidas, menos dolor, más comprensión, pero siempre dentro del perímetro, nunca fuera de él. El sistema no necesita almas ignorantes, necesita almas convencidas de que están avanzando. La cosmología dominante rara vez contempla destinos alternativos verdaderamente externos al ciclo. Incluso las promesas más elevadas, como planos superiores o reinos celestiales, suelen presentarse como etapas temporales antes del próximo retorno. Descansos, no salidas. Pausas, no finales. El movimiento circular permanece intacto. Aquí emerge con fuerza la hipótesis del diseño. Un sistema no se mantiene por coerción directa, sino por consenso. La conciencia acepta el retorno porque cree que no existe otra opción legítima. Se le dice que es natural, que es justo, que es necesario. Y cuando una idea se repite durante siglos, termina pareciendo verdad absoluta. Este punto no pretende reemplazar una creencia por otra, sino desarmar la estructura invisible que sostiene la repetición como destino único. Si el ciclo fuera verdaderamente inevitable, no necesitaría ser defendido con tanta insistencia. No requeriría narrativas emocionales, ni promesas de progreso futuro, ni advertencias contra la duda. Simplemente sería. Pero todo indica que no lo es. Al cuestionar el plano kármico y la noción de crecimiento forzado, se abre un espacio incómodo pero esencial, la posibilidad de que la conciencia no esté atrapada por naturaleza, sino por acuerdo. Y todo acuerdo, incluso uno inconsciente, puede ser revisado. Este es el punto donde la búsqueda deja de ser teórica y comienza a volverse personal. Porque si el sistema existe, entonces la pregunta ya no es cómo mejorar dentro de él, sino cómo dejar de alimentarlo. Y esa pregunta conduce inevitablemente al siguiente paso.
la posibilidad real de escape. La idea de escapar del ciclo no comienza en el momento de la muerte, sino mucho antes. No es un acto improvisado ni una decisión tomada en el umbral final, sino una preparación profunda que ocurre mientras la conciencia aún habita un cuerpo. Si existe un sistema de retorno, su mayor fortaleza no es la fuerza, sino la inercia. La mayoría de las almas no regresa porque se les obligue, sino porque no han cultivado la claridad necesaria para no hacerlo. El primer elemento esencial para cualquier forma de liberación es la intención consciente. No una intención superficial, repetida como afirmación vacía, sino una resolución interna sostenida a lo largo del tiempo. La conciencia debe reconocerse a sí misma como algo más que una identidad humana temporal. Mientras el individuo se perciba únicamente como nombre, historia, trauma y deseo, seguirá vinculado a aquello que alimenta esas estructuras. La intención auténtica comienza cuando la identidad deja de ser el centro. A esto se suma el desapego energético. No se trata de rechazo al mundo ni de negación emocional, sino de una relación distinta con la experiencia. El sistema se fortalece a través del apego intenso, a personas, a culpas, a promesas incumplidas, a ideales de redención futura. Cada lazo emocional no resuelto actúa como un punto de retorno. No porque el amor sea una trampa en sí mismo, sino porque el apego inconsciente convierte al amor en dependencia. Muchas tradiciones profundas han señalado este punto con claridad, aunque a menudo se han diluido sus mensajes con interpretaciones suaves. La liberación no consiste en acumular méritos espirituales, sino en soltar identificaciones. No se trata de volverse mejor dentro del juego, sino de dejar de jugarlo. Esto implica una revisión honesta de todo aquello que define al yo: creencias, miedos, narrativas personales, incluso aspiraciones espirituales. El deseo de una mejor reencarnación es, en sí mismo, una confirmación del ciclo. Buscar volver en condiciones más favorables perpetúa el acuerdo. La conciencia verdaderamente orientada a la libertad no negocia con el sistema, deja de responder a sus estímulos. No busca recompensas futuras ni castigos evitables. Busca soberanía. Existen prácticas orientadas a este objetivo que no prometen consuelo, sino lucidez. Estados de observación profunda, silencios prolongados, confrontación directa con el miedo a la disolución del yo. Porque uno de los mayores anclajes al ciclo no es el sufrimiento, sino el terror a dejar de ser alguien. El sistema se sostiene mientras la conciencia tema perder su forma. La muerte, vista desde esta preparación, deja de ser un evento emocional y se convierte en un umbral técnico. Un momento de tránsito donde la claridad es más importante que la esperanza. Quien espera ser guiado, será guiado. Quien espera ser recibido, será recibido. Pero quien ha cultivado la atención suficiente puede reconocer que aceptar ayuda no siempre equivale a ser libre. Liberarse no significa huir, sino permanecer consciente cuando todo invita a rendirse. No seguir la corriente emocional, no responder al llamado automático de lo familiar, no confundir calma inducida con verdad última. La conciencia entrenada no se deja arrastrar por estímulos, por más reconfortantes que parezcan. Este camino no es popular porque no ofrece garantías, ni mapas cerrados, ni finales románticos. Ofrece algo más inquietante: responsabilidad total. Nadie rescata al alma que busca ser rescatada. Nadie libera a la conciencia que espera instrucciones. La salida, si existe, no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. En este punto, la pregunta deja de ser si el ciclo puede romperse y se transforma en algo más exigente. Si la conciencia está dispuesta a soltar todo aquello que la mantiene dentro de él. Porque la libertad absoluta no promete continuidad, ni identidad, ni regreso. Promete algo mucho más radical: no volver a ser lo que se fue. Cuando la conciencia deja de girar en torno al retorno, surge una pregunta que rara vez se explora con seriedad. ¿Qué existe más allá del ciclo? No como promesa religiosa ni como consuelo simbólico, sino como posibilidad real. La mayoría de las narrativas espirituales se detienen antes de este punto, como si el pensamiento no pudiera avanzar sin desestabilizar todo el edificio. Sin embargo, una vez que la idea del retorno obligatorio se debilita, el horizonte se expande de forma inevitable. Algunas tradiciones hablan de estados no localizados, donde la conciencia ya no se organiza en torno a una identidad individual rígida. No hay forma, no hay nombre, no hay historia personal que sostener. No se trata de aniquilación, sino de una reorganización radical de la percepción. La conciencia no desaparece,
deja de mirarse a sí misma como algo separado. Desde esta perspectiva, la fusión con una conciencia cósmica no es una pérdida, sino una ampliación que trasciende cualquier noción humana de existencia. Otras corrientes sugieren un destino distinto, la soberanía individual plena en planos no físicos. Estados donde la conciencia no se disuelve ni se fragmenta, sino que permanece íntegra, sin necesidad de encarnar ni de responder a estructuras externas. No hay jerarquías, no hay juicios, no hay guías que indiquen qué hacer. Solo presencia consciente, autónoma, sin propósito impuesto. Esta idea resulta profundamente incómoda para sistemas que dependen de la obediencia espiritual. También existen hipótesis que describen realidades múltiples, no organizadas en niveles ascendentes, sino en estados de coherencia. La conciencia accede a aquello con lo que resuena. No se asciende ni se desciende, se desplaza. En este modelo, el ciclo de reencarnación sería solo uno de muchos entornos posibles, no el eje central de la existencia consciente. El problema no es haber estado ahí, sino creer que no existe nada más. Lo significativo de estas visiones no es su diversidad, sino el elemento común que las atraviesa. Ninguna de ellas requiere deuda, castigo o aprendizaje forzado. No hay una narrativa de corrección, sino de elección. La conciencia no debe demostrar mérito ni cumplir un programa. Simplemente se orienta hacia aquello que reconoce como auténtico. Esto introduce una idea poderosa y, a la vez, perturbadora. Si existen destinos más allá del ciclo, entonces permanecer en él no es una necesidad cósmica, sino una preferencia condicionada. No porque el alma lo elija libremente, sino porque ha sido entrenada para no imaginar otra cosa. La imaginación espiritual, en este contexto, no es fantasía, sino un acto de soberanía. El miedo suele aparecer justo aquí. Miedo a lo desconocido, a perder referencias, a no ser recibido, a no tener forma. El sistema se fortalece alimentando ese temor, ofreciendo seguridad a cambio de continuidad. Pero la seguridad espiritual, cuando es impuesta, suele ser solo una jaula más cómoda. Aceptar la posibilidad de destinos alternativos no exige creer en uno específico. Basta con reconocer que la conciencia no está obligada a un solo final. Esa apertura cambia por completo la relación con la muerte, con la vida y con el sentido mismo de existir. La experiencia humana deja de ser una prueba y se convierte en una fase. No una condena, no una misión, no una deuda. En este punto, la espiritualidad deja de ser un camino de sumisión y se transforma en un ejercicio de autodeterminación. Ya no se busca aprobación cósmica ni progreso medido por estándares invisibles. Se busca coherencia interna. Y esa coherencia, cuando es profunda, no necesita regresar para validarse. El ciclo pierde su poder cuando deja de ser el único relato posible. Y al perderlo, aparece una libertad que no depende de promesas futuras, sino de una comprensión presente. Porque la verdadera alternativa no es otro destino, sino la capacidad de no ser arrastrado hacia ninguno sin consentimiento. Llegados a este punto, todo converge en una sola idea que resulta imposible de suavizar sin perder su fuerza. La soberanía de la conciencia no es algo que se otorgue, es algo que se recuerda. Ningún sistema, por sofisticado que sea, puede retener indefinidamente a una conciencia que ha dejado de delegar su autoridad. La trampa más eficaz nunca ha sido el encierro, sino la creencia de que no existe alternativa. La narrativa dominante ha enseñado que la conciencia necesita ser guiada, corregida, evaluada. Se le ha dicho que sola se pierde, que sin un orden superior se desvía, que sin instrucciones reincide en el error. Bajo esta lógica, la obediencia espiritual se confunde con humildad y la dependencia con devoción. Sin embargo, una conciencia que necesita permiso para ser libre no es libre en absoluto. Reclamar soberanía no significa rebelarse contra lo sagrado, sino desmontar la idea de que lo sagrado reside fuera. Implica dejar de buscar validación en estructuras invisibles y asumir que la experiencia consciente tiene valor por sí misma, sin intermediarios. Esto no conduce al caos, como suele advertirse, sino a una responsabilidad más profunda. Cuando no hay una autoridad externa que dicte el destino, cada elección adquiere un peso real. La libertad última no se manifiesta como poder, sino como claridad. Claridad para observar sin reaccionar automáticamente. Claridad para no responder a estímulos emocionales programados. Claridad para reconocer cuando una experiencia busca seducir en lugar de informar. Esta lucidez no se impone, se cultiva lentamente, a menudo de forma incómoda, despojando capas de creencias que parecían incuestionables.
Uno de los mayores actos de soberanía consiste en permitir que la incertidumbre exista sin necesidad de resolverla. El sistema se alimenta de respuestas rápidas, de narrativas cerradas, de finales garantizados. La conciencia soberana, en cambio, no exige certezas inmediatas. Prefiere no saber antes que aceptar una explicación que limite su alcance. Desde esta perspectiva, la vida humana adquiere un sentido distinto. No como una prueba que debe superarse, ni como una deuda que debe pagarse, ni como una misión que debe cumplirse. Se convierte en un espacio de observación, de afinamiento de la atención, de reconocimiento de los propios condicionamientos. No para ascender, sino para recordar quien observa. El llamado final no es a creer en una teoría específica, sino a ejercer una sospecha saludable frente a cualquier sistema que se presente como inevitable. Nada que requiera sumisión absoluta puede conducir a la libertad absoluta. Nada que prohíba la pregunta puede sostener la verdad. Y nada que anule la elección puede llamarse evolución. Recuperar la soberanía espiritual es, en última instancia, un acto silencioso. No necesita proclamarse ni defenderse. Se manifiesta en la forma en que la conciencia deja de reaccionar por costumbre y comienza a responder desde presencia. En cómo ya no corre hacia la luz sin preguntar, ni huye de la oscuridad sin observarla. Este camino no promete salvación, pero ofrece algo más honesto: autonomía, la posibilidad de no regresar por inercia, la capacidad de no aceptar un destino por miedo, la libertad de no repetir por desconocimiento. Aquí no termina la exploración, sino la dependencia del relato único. A partir de este punto, cada conciencia debe investigar por sí misma, sin dogmas nuevos que sustituyan a los antiguos, porque la verdadera trampa no es la reencarnación, ni el túnel, ni el sistema. Es entregar la propia autoridad a cualquier historia que prometa decidir por ti.